Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, ya sabéis que siempre os saludo a todos y a todas así, por si acaso no nos veis en directo y nos veis más tarde, otro día. A ver quién hay hoy por aquí. Hoy venimos, ya veo a Aritz por ahí, a Mapaut Studio, veo a Cristina con el hombre bombilla. Nada, 2 minutillos y empezamos, ¿vale, Cristina? Solo un segundito, que se vayan uniendo los asimétricos, las asimétricas, que os vaya avisando a todo el mundo. Veo a Isabel ahí, ¿cómo estás, Isabel? Un besito muy fuerte. Espero que se me escuche bien. Veo a Carlos también ya, que está ahí listo y preparado. Enseguida empezamos, no me retraso mucho, simplemente vamos a esperar un poquito a que se vayan uniendo y que, bueno, que nos quedemos todos preparados y listos para esta casi ultimísima sesión antes de verano, porque voy a hacer una sesión el viernes, pero la sesión del viernes va a ser nada, recopilatoria como la que hice el año pasado un poquito, pues para ver cómo hemos ido creciendo y evolucionando todo este curso. Veo a Cirisarri también por ahí. Nada, lo dicho, que hoy es la última sesión oficial. La del viernes que haré será nada, incluso puede que hasta le cambie la hora de hacer la sesión para despedirme un poco de vosotros y hablar pues de todo lo que ha pasado este curso en el club, que ha sido precioso. La verdad es que sois todos y todas fantásticos. Sin vosotros y vosotras esto no sería posible. Así que nada, nos vamos a ver el viernes, pero bueno, vamos a ir hoy a por esta pedazo de sesión con arquitectura para los pobres. Vamos a estar con Carlos Irisarri, con Cristina Ramos. Ahora mismo os doy paso, pero antes no me quiero olvidar de darle las gracias a nuestra queridísima Ana Amado, que estuvo con nosotros el miércoles pasado hablando de fotografía y arquitectura. Como sabéis, yo os cuento todos los miércoles, sé que soy un poquito pesada, pero bueno, ahí están todas las sesiones del club, están colgadas en nuestro canal de Instagram TV, las podéis ver cuando queráis, como queráis, tumbados en la piscina, en la playa, seguro que ya estáis todos y todas por ahí. Así que nada, un abrazo desde aquí enorme a Ana y muchísimas gracias por estar con nosotros. Veo que nos saluda también Alberto Humanes, veo que se une Goy Torre. Bueno, veo ya que estáis por aquí muchos. Yo creo que vamos a empezar. Carlos, Cristina, os mando ya ahora mismo la invitación y vamos a por ello, ¿vale? A ver. A ver. Siempre los nervios antes de la sesión. ¡Bien! Os tengo a los dos, pero Ya tengo está. vuestros escritorios. Qué suspense. Hola Cristina, hola Carlos, ¿cómo estáis? Muy Hola, buenos. ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Os oigo muy bien a los dos. Quizá Cristina te veo como un poco bajita. ¿Podrías girar un poquito la pantalla? ¿Se puede? Ahí, A perfecto, ver mucho mejor. si puedo poner algo para que se sostenga. Bueno, Bueno, más o menos. Bueno, es que Esto, Carlos tiene ya el encuadre Carlos lo tiene súper estudiado ya, vamos, está. sí, sí, sí. Me parece que me he puesto detrás de un panel de esos que sacas la cabeza o algo así. Bueno, Sí, ¿verdad? nunca se sabe. Es que estas cámaras son son un engaño. Bueno, Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, Cristina, Carlos. Cristina, muchas esta es su gracias. primera vez en el club, pero Carlos ya es un asiduo total del club. Me alegro muchísimo de teneros a los dos hoy aquí más con este pedazo de proyecto que tenemos ya por fin en nuestras manos después de un montón de peripecias que ahora vamos a contarles a nuestros asimétricos y a nuestras asimétricas. Si me dejáis, como siempre, en 2 minutillos os presento a cada uno y entramos al lío. ¿Os parece? ¿Os parece bien? Muy bien. Genial. Pues vamos allá. Cristina, ¿me oyes bien, verdad? No. sí, estoy intentando colocar el... Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos allá. Hoy estamos en el Club de Lectura Asimétrico con Cristina Ramos. Voy a empezar por ti, Cristina, que es licenciada en Traducción e Interpretación en 2009, perdón. Tus peripecias vitales y tus viajes son
innumerables. El otro día ya nos contaste un poco que nos dejaste a todos sorprendidísimos, pero bueno, digamos que uno de los viajes así más digamos, concretos en relación a este proyecto fue a Brasil, donde estuviste formándote en la construcción con tierra en un instituto allí y además donde conociste este libro de Architecture for the Poor por primera vez y bueno, en tu vuelta a España, que pasando por Portugal, pues fundas una editorial, El Hombre Bombilla, que es desde donde además hoy te estás conectando, la fundas con dos amigos y además de otros títulos, pues uno de los objetivos será publicar este libro de arquitectura para los pobres. Además, eres la traductora del libro, por cierto, que no sé si lo había comentado ya, pero es la traductora de este libro. Es una traducción nueva totalmente. Y actualmente, Cristina, es de estas sorpresas, es que tú eres súper sorprendente, desarrolla tu actividad profesional en un laboratorio de isótopos, que esta cosa es que a mí es que alucino, porque yo no sé cómo, o sea, esta cosa que tienes, que eres una caja de sorpresas total. Ahora nos cuentas un poquito. Y Carlos, contigo, pues qué voy a decir de ti, si es que ya te he presentado un montón de veces, pero bueno, lo vuelvo a hacer, por supuesto. Carlos Irizarry es doctor, arquitecto, máster en política territorial y urbanismo, cursa actualmente estudios de antropología social y cultural y además pues desarrolla esta actividad profesional tanto en estudio propio como compaginando toda esta tarea de labor profesional y docente incluso, porque eres profesor de ontología e historia del arte, del arte y la arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, además siendo jefe de área de valoración en SEGIPSA. Además de todo esto, pues eres autor ya de diversos libros, como El arquitecto práctico y El arquitecto en perspectiva, los dos publicados en ediciones asimétricas también. Y es una de las piezas claves también para que este libro se haya hecho realidad. Así que no puedo más que daros las gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Y no sé por dónde queréis empezar, porque la historia de este libro es tan larga que no sé por dónde queréis empezar. Cualquiera de los dos. Adelante. No sé, Cristina, ¿empiezas? Empiezo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por sacar el libro. En realidad, para nosotros, para Luis, que está aquí, le veo. Hola, Luis. Hola, Luis. Aunque nosotros no te veamos, hola, Luis. Para nosotros que lo sacaseis vosotros, la verdad es que fue una suerte, porque sí que queríamos que el libro tuviese la mayor trayectoria posible y vosotros estabais mucho más preparados que nosotros para ello. Nosotros formamos la editorial y como empresa, en parte porque teníamos que comprar los derechos a Chicago Press y necesitaba ser una editorial, no podían ser unos españoles que querían comprar los derechos sin más. Y ahí empezó todo, digamos, oficialmente, pero sí, antes yo me leí el libro en portugués en Brasil, me encantó, vi que no estaba traducido al español y desde entonces, que eso fue 2010, 11, pues más o menos poco a poco se ha ido formando el proyecto hasta que Carlos nos encontró en Hostia un libro y ahí empezó, digamos, que la segunda parte del libro. Ajá. Carlos, cuéntanos tú también cómo fue ese encuentro también, ¿no? Esa búsqueda con Cristina y ese interés tuyo, casi te diría obsesivo por este libro, ¿no? Y por Fatih. Sí, así voy a justificar lo que hago aquí, porque efectivamente la gente va a pensar, le llaman cuando no hay nada que hacer. Porque claro, solamente si la gente que compre este libro, que debéis comprarlo todos y sobre todo leerlo, pues veréis que yo tampoco, o sea, yo no he hecho nada más que, efectivamente, estar detrás de un libro desde hace muchos años. Tengo dos libros, efectivamente, que me obsesionan. El segundo me lo callo, porque todavía no es que lo saben en asimétricas, a ver si se consigue. Pero bueno, yo Spoiler. Que no sé si está por ahí, Román San Emeterio, un arquitecto cántabro que conocí hace ya muchos años, fue el que me habló de Fatih. Un tipo, este Román, que bueno, le saludo desde aquí, una persona muy idealista, me estuvo hablando de Fatih, no sé qué. Román también ha dado muchas vueltas, tal. Ahora está en el Colegio de Cantabria, desde allí tratando también de mejorar la profesión y la sociedad, ¿no? Y me habló del libro, tal, me hice con él, lo leí en inglés. Debo decir que la traducción, bueno, es que hay un tema.
bueno, me estoy adelantando. Efectivamente, bueno, yo me obsesioné con el libro, tal. Yo sabía de Juan García Millán, de María, que bueno, Juan le conocía de la carrera, tal. Y tal, digo, bueno, le llamé, oye, hay un libro que no sé qué. Y yo, fenomenal, joder, vamos a por él. Bueno, vamos a por él fue varios años detrás de Chicago Press también para encontrarles. No, los derechos ya están comprados, pero no decían quién. Entonces, bueno, era todo perseguido. Entonces, cuando por fin ya me enteré del Hombre Bombilla, digo, joder, ¿esto qué es? Busco por ahí. Entonces, el Hombre Bombilla es una especie de editorial que tiene ahí una web con 4 o 5 libros, pero que no se sabe muy bien. Veo que están en una feria, nos fuimos ahí con vosotros, ¿te acuerdas? Nos fuimos los 4 a buscaros. Desgraciadamente se ha acabado, porque esa feria aprovechaba la desidia del ayuntamiento para hacer un equipamiento y usaba el solar, ¿no? Por fin se está haciendo el equipamiento y hemos perdido la feria, porque ya no hay solar. Bueno, y ahí encontramos a Cristina, tal, ya nos contó, bueno, pues bueno, lo que sea. La cuestión era que lo publicara alguien, ¿no? Y efectivamente cuando ya por fin el Hombre Bombilla, pues, joder, vio que no tal, adelante, pues contactamos de nuevo. Y lo trajimos, vamos, que mi papel es de estar de tío pesado. Y ya está. Pero bueno, pesado y enamorado del libro, pero fíjate cuánta gente hemos confluido aquí. Es que, bueno, iba a decir, el libro, antes de que nos pongamos a leer o comentar sobre Fati, vamos a hablar solo del objeto. El objeto es una maravilla de edición. O sea, comparado con la edición inglesa, la traducción no es porque esté Cristina delante, estupenda. Si lo leéis en inglés, que no debéis, porque es muy bonito en español. Mira, por ahí me dice Román que se ha conectado ahora. Bueno, no sé si has llegado a tiempo que hemos contado ahí y tal. Bueno, Román, un saludo. Bueno, nos decía que la traducción es que guarda el espíritu humilde. O sea, Hassan Fati, veréis, escribe de maravillas, con una humildad y como si fuera una cosa muy normal, tal, y está conservando la traducción. Luego el diseño, la colección esta que está Tony Cabré, no sé si está por ahí conectado. Tony Cabré se acaba de conectar, un beso enorme a pues Tony por todo. Voces que he visto hoy se ha anunciado uno nuevo. Uno nuevo. Preciosos. Bueno, este es precioso y además por dentro, ya lo verán los lectores, pues que las ilustraciones las habéis puesto en sepia, contrastando con los planos en negro. Bueno, todo fabuloso. Pero incluso tiene una presentación de Queré, de Francis Queré. De Francis Queré, eso es. Que todos conocemos. Es un tipo que con un proyecto ha cambiado la región más pobre del mundo. O sea, que es una confluencia de gente, de editores valientes, de tal. Joder, que es maravilloso. Que la historia, la verdad es que sí, totalmente. O sea, la verdad es que este proyecto también cuando llegan a estar, porque esto, como veis, está lleno de cábalas, ¿no? O sea, primero Cristina, luego Carlos, Cristina, luego Carlos, Cristina simétricas. De repente, cuando llega a nuestras manos, ¿no, Carlos? Si nos encontramos en esa feria de Liber, nosotros tres, ¿no? Y nos hablas de este proyecto también con esa pasión con la que tú hablas de los proyectos, que es que no hay manera es imposible no hacerlos porque es maravilloso cómo te enfrentas y con la ilusión que te enfrentas a ello. La verdad es que cuando llegó a nuestras manos y ya por fin conseguimos los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entramos en faena, una de las primeras cuestiones también que se nos plantea es cómo hacemos de esta nueva edición nosotros, claro, ¿qué podemos aportar? Porque, claro, este libro tiene una historia en sí mismo muy larga. Este libro comienza siendo un informe para el Ministerio de Cultura egipcio, que luego va a Chicago Press y lo publica en inglés, y luego, después de... ¡Ay, que tenemos llamadas! Directo. Perdón. ¿Alguien que quiere comentar algo, a lo mejor? No sé. Igual es la Universidad de Chicago Press para decirnos algo. Bueno, después de todo esto, también hay una edición en México, ¿no? Que la saca Extemporáneos, pero ya es inencontrable. Entonces también nosotros, ¿qué tenemos que aportar? Porque hay un montón de ediciones también pues en francés, la hay en portugués. Bueno, pues... Claro, desde Asimétricas pues nos lo planteamos pues como también un reto, ¿no? Recuperar un libro con tanta historia detrás, no solo la intrahistoria de esta edición nuestra, ¿no? Sino que tiene un bagaje, un recorrido muy grande, ¿no? Con unas fotografías y una documentación gráfica, pues bueno, pues de la época. Estamos hablando de que la primera vez que se publica el informe famoso es del 69. Claro, hasta ahora, ¿qué pasa con toda esa documentación gráfica, ¿no? Y qué pasa con toda esa manera de... La nueva traducción también que propones tú, Cristina. O sea, que yo creo que todo ha confluido, ¿no? Y la verdad es que ha sido un placer trabajar con vosotros. O sea, Carlos, de eso que no has hecho nada, eso no es así, porque es que sin ti tampoco hubiéramos podido contactar, yo creo, con Cristina nunca, ni hubiéramos podido poner en marcha esto, ¿no? Sí, es todo casualidad. Digo, Román San Emeterio, el que citaba también, si no llego a tomarme una copa con él hace varios años, pues tampoco me habría metido el gusanillo de Fati.
Pero bueno, Bueno, pero de todas maneras, al son los final mejores todos proyectos tenemos estos. mucho mérito. Lo más meritorio, y lo voy a decir públicamente, es ediciones asimétricas. Y voy a decir por qué. Porque la gente dirá, ya, ¿qué pinta este hombre en este libro o en otras veces que he venido a leer otros libros que yo no, ni soy el escritor ni el traductor? Y dice, bueno, claro. Mira, todo esto surge, ya sabes que yo doy clases de deontología, de ética profesional, trato de que los alumnos vean la arquitectura como una profesión muy útil, tal, y no existe bibliografía en castellano. Y ese es el origen de estos libros. Entonces, joder, localizo libros, no sé qué, busco tal. Y estoy seguro, vamos, muchas editoriales que podría ir con esto me mandarían a paseo, porque es mucho más fácil vender el papel cuché, es mucho más fácil vender las fotos del Star System y exposiciones que vemos todos los días, tal, que este tipo de cosas valientes, que dice, bueno, mira, que esto hay que publicarlo porque mejora la sociedad, joder. Es como hay una exposición ahora que también animo a ir, bueno, es de unos seguidores de Fati también, de Limbau, de construcción de tierra, de construcción intemporal en Cibeles, que estuve el otro día En viéndola. Cibeles, en Una Centro Centro, maravilla. ahí la tenéis, Estamos sí, todos sí. hablando aquí de sostenibilidad, de la Agenda 2030, no sé qué, pero si está inventado y nadie hace caso. Me contaba el comisario lo que le cuesta que en las escuelas o que el ministerio tal apoyen estas iniciativas. Digo, bueno, pues estáis vendiendo que queremos no consumir, no sé qué, y está ya inventado y nadie va a mirarlo. Me contaba Juan, Fati, habéis preparado vosotros la exposición de Fati, la diferencia de grados en pleno desierto que consigue entre interior y exterior sin gastar un kilovatio. O sea, con Sin el gastar diseño nada. consigue bajar. Yo no sé si me dijo que eran 10 grados, algo así de diferencia, una Sí, barbaridad. eran sin unos gastar. como unos 17, creo recordar, que Una eran cosa 17 grados. Sí, sin sí. gastar kilovatios. O sea, que es que claro que se puede, ¿no? Se puede. Es que Así es que bueno, que el origen impresionante. de esto, y menos mal que estáis vosotros valientes publicando la bibliografía que hace Carlos, que me falta voy a para... sonrojar. Haz el favor, por Bueno, pues favor, nada, vamos a venga, centrarnos. ya no hablamos más de esto. Venga, Ya no hablamos más de asimétricas. Vamos a hablar venga. ahora sí de Fati y de arquitectura para los pobres. Voy a empezar, si os parece, Cristina y Carlos, por esta cuestión que también os comentaba el otro día, el título, ¿no? Arquitectura para los pobres, o mejor dicho, Architecture for the Poor, que es el título original, la primera edición que se saca en inglés. ¿Qué tenéis que contarme de esto y si a vosotros también os llamó la atención de este tema del título? Bueno, si nos lo contaste tú, ¿no? Hay una polémica Ya en lo redes sé, pero sociales. quiero... Sí, aquí la Pero productora como hay es la muchas culpable, ¿no? preguntas... Exacto. Pero bueno, no Eh, sé si la gente que nos oye lo sabe. O sea, que hay gente como que ha protestado por el título, se ha sentido ofendido. O Bueno, que sí, protestado no en el sé. sentido de que yo creo que no se ha entendido bien. Parece que es un libro, o quizá no se sabía la historia previa, ¿no? Es un libro que tiene muchísimos años. O sea, es un libro que no se saca ahora y se decide titular así, sino que este libro en realidad es una reedición, ¿no? Entonces, Cristina, esta cuestión del título y la traducción del título y todas estas cosas, ¿qué opinas tú? Cuéntanos. Pues a mí la verdad es que no me llamó la atención y el título fue bastante fácil de traducir porque como bien dices es Architecture for the Poor, entonces no había muchísimas opciones para hacerlo tal cual lo había querido Fatih, que era el que tituló al libro. Mi objetivo en el título y en el resto del contenido yo creo que ha sido que si una persona se lee el libro en inglés, que no lo tiene que hacer, como bien dice Carlos, que se lo lea en español, pero si se lo lee en inglés y se lo lee en español, que tenga la misma sensación y que le exprese exactamente lo mismo en contenido y en forma, que los dos en ese aspecto sean equivalentes. Entonces yo no me he puesto a interpretar a Fatih o a censurar como dice las cosas, he intentado ser lo más fiel a lo que el autor expresaba y cómo lo expresaba. Sí, pero tampoco tendría por qué haber polémica, es decir, no es un tema despectivo ni nada, ¿no? Bueno, había un comentario por ahí, seguramente lo he entendido mal, pero que era una pregunta extraña, era, ¿es que este Fati era rico o era pobre? Y tal, como, bueno, pues, ¿por qué esa pregunta, no? Claro, yo creo que aquí hay una cuestión sobre todo de que yo creo que Fati estaba muy preocupado por, digamos, la dignidad de las personas, sea del rango económico que sea. Y yo creo que arquitectura para los pobres y Architecture for the Poor quiere decir que la arquitectura debe ser o debe estar pensada con la misma dignidad para los pobres o para el que tiene un castillo, no sé, en mitad de Escocia, ¿no? Quiero decir, él se preocupaba por la dignidad de habitabilidad de las personas, por la salubridad, por la eficiencia, por la tradición, por los oficios. Entonces, entendidos el título así, es decir, la arquitectura es para los pobres también, ¿no? No.
Yo creo que es el resumen de su obra, y no sé si es una frase exacta suya o me la he inventado yo, pero efectivamente eso, el resumen suyo es: el pobre merece tanta dignidad en su arquitectura como el rico, con más materiales, menos tal. Claro, en la exposición que preparasteis, que mucha gente la habrá visto, que estuvo en la Casa Árabe, que por cierto está el catálogo editado también, que es estupendo. Está el catálogo Pues coordinado también por José Tono Martínez, como sí, la exposición, y está todavía la sí, exposición en Córdoba. Por si acaso hay alguien que nos está viendo desde Córdoba, la sí. exposición está en Córdoba, Sí, o comisariada algún por... colegio de arquitectos interesados en llevar, es una exposición que no es cara, o sea que está muy bien Sí, difundir. sí. El catálogo escribe María Pura Moreno, bueno, el catálogo es estupendo. Bueno, Sí, pues Leila entonces en la Iguaquil, hay un exposición montón de gente muy sí. especialista, sí. Bueno, pues yo descubrí, que no lo sabía, esta casa que hay en Mallorca de Hassan Fati, que es de un rico. O sea, él también ha hecho arquitectura para un rico. Y realmente las ves y dices, o sea, no hay una diferencia de postulados o de concepción o de tal. Es decir, en las de los pobres y las de los ricos apetece irse a vivir, ¿no? Las de los pobres son más pequeñas, a lo mejor tienen pues, menos instalaciones, no sé. Pero vamos, que el mismo confort, la misma dignidad, una planta igual de bien pensada. Y que decir, se puede hacer efectivamente tener los mismos postulados, o debe ser así, ¿no? La misma dignidad. Es decir, correcto. O sea, que este título, el que se haya molestado tal, no lo ha entendido porque está perfectamente puesto y está, vamos, es todo lo contrario. Pues lo dicho, lo aclaramos aquí. Cristina, ¿qué vas Sí, a sí. decir? Perdona, que no sé No, si... no, yo solamente iba a decir que quizás quedarse en el título porque no sea todo lo políticamente correcto que pueda hacer a día de hoy, es un poco quedarse mirando al dedo que señala la luna, ¿no? O sea, Fatih dedicó muchísimos años de su vida a luchar porque esta gente, como bien decía Carlos, tuviese una vivienda digna con los materiales y con los recursos a los que ellos podían acceder. Y en ese sentido es muy loable. Y luego es verdad que es un libro antiguo, así que muchos de los planteamientos de Fatih a día de hoy pueden sorprender, pero es un libro que apela mucho al lector y que comparte con el lector todas las reflexiones. Entonces, en ese sentido, te hace pensar, puedes estar más o menos de acuerdo, pero el libro te va a hacer pensar con Fatih sobre todas sus aventuras y todas sus reflexiones y todo lo que él opina, sobre todo porque tiene opiniones para absolutamente todo, se metía en todos los jardines en los que se podía meter. Y ahí está, puedes estar de acuerdo con él o no, pero desde luego te va a hacer pensar, que yo creo que es una parte muy importante del libro. Desde luego, yo creo que también desde el punto de vista de la profesión de arquitecto, ¿no? O los arquitectos que lo leáis, o por lo menos soy yo, que lo he leído, y Carlos y tal. Yo creo que esto es también una manera de despertarnos de cara a la sociedad, ¿no? Hacia pensar que estar al servicio de la sociedad es uno de nuestros valores más fundamentales como profesionales, ¿no? Entonces, Carlos, yo no sé si tienes por ahí algunas citas, yo sé que sí. Sí, No sí, sé no, si tienes... Lo hemos visto, sabemos que las tienes. Sí, No mira, te, ahí pues, se ven los posts los por ahí. pos- Tengo, pues bueno, no sé si quieres comparar. Dime. no, sí, y para empezar ya, si queréis, a meternos en el libro y tal, que no solo es para Venga. arquitectos, también esto es sociología, también es sociedad, es ciudad, bueno, es un libro, yo creo que de público general. Yo que hay un parrafito muy bonito del prefacio de Francis Queré, también Venga. está muy bien lo de Francis Queré, porque aparte de ser seguidor suyo, etcétera, coño, demuestra que esto tiene actualidad, o sea, como, bueno, no vamos a leer el prefacio entero, pero para Francis Queré este hombre es un referente en su trabajo de hoy, ¿no? Y es un arquitecto muy actual. Bueno, tiene un parrafito al final, el penúltimo, que si queréis lo leo en un momento, para que ya nadie haya dudas sobre la talla de este arquitecto, ¿no? Dice: Fatih es un héroe de la arquitectura, un arquitecto que ha hecho un servicio increíble a nuestra profesión. Desafió la homogeneidad y la tendencia creciente hacia el entendimiento monolítico de un estilo arquitectónico universal para mostrar que es posible construir desde nuestra presente actual de una manera que honra los lugares y el conocimiento de las personas para las que construimos. A mí me parece un resumen buenísimo del modo de entender. Es decir, hacemos la arquitectura para unas personas, las hacemos en un lugar concreto. Y esto del estilo arquitectónico universal, ya sabéis que, bueno, muchos nunca hemos creído en esto, pero efectivamente a mí me parece muy buena definición de un hombre. Claro, está entroncado con el regionalismo crítico del que hablaba Kenneth Frampton, con lo vernáculo. Bueno, ahora si nos da tiempo, tengo por ahí seleccionado, hay un trocito, igual le apetece a Cristina leerlo, sobre joder, cómo se hacen las bóvedas estas bueno, es increíble, que decir, lo describe con palabras y casi estás viendo el espectáculo de dos tipos que probablemente son analfabetos,
haciendo, creando una estructura allí fabulosa, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, porque además claro, Arquitectura para los Pobres, este libro es además de digamos, un compendio de maneras o propuestas de vivir y de construir, pero a la vez también es la historia un poco de ese poblado de Nuevo Gurna, ese pueblo de Nuevo Gurna, que fue en realidad también un poco fracaso, ¿no? En el sentido de todas las circunstancias que se le pusieron en contra al propio Fati, ¿no? A lo largo de su vida y en concreto en este proyecto, ¿no? Por eso se subtitula un experimento en el Egipto rural, también para que sepáis un poco de qué se trata este libro, ¿no? Entonces, yo no sé si queréis explicar, Cristina, por ejemplo, un poquito el índice o un poco esas transiciones del libro, lo que propone Fati, y luego, Carlos, vamos a esas lecturas que tienes por ahí seleccionadas. Vale, bueno, pues el libro, como bien dices, es un experimento. A Fati Fati empieza en el libro un poco contando su trayectoria vital y su relación con el Egipto rural, pero todo empieza cuando deciden, digamos, que desahuciar un pueblo entero, porque resulta que se dedican todos a robar tumbas del Egipto antiguo, y entonces, bueno, pues el Ministerio de Asuntos Antiguos y no me acuerdo el nombre exacto del ministerio, pero ese, de Antigüedades, decide trasladar a toda esa gente a otro pueblo, que lo tiene que construir Fati, y entonces ahí Fati se vuelve loquísimo y decide que va a hacer un estudio sociológico hablando con cada una de las familias para hacerles a todos una casa a su medida y el pueblo totalmente a su medida, a la medida de sus costumbres y de la manera más económica posible. Además, pensando en los trabajos que esas personas que antes eran ladrones pueden tener en el pueblo, por lo cual también crea escuelas de oficios, quiere recuperar la artesanía de los pueblos de alrededor, etcétera. Su mayor problema, como eran los techos, ahí se va Nubia, descubre las bóvedas de barro que comentaba Carlos, y básicamente son todas sus peripecias, son todas sus reflexiones sobre cómo va a construir el pueblo, qué es lo que quiere conseguir, cuáles son las cosas a las que él le da importancia y cómo las va a expresar en su arquitectura y en el urbanismo, porque también es urbanista. Y luego te cuenta todos los problemas que va teniendo sucesivamente con la burocracia, con los funcionarios, tenía este proyecto que estaba muy bien y era muy económico, pero se lo han dado a este otro arquitecto que es un paquete y hace casas suizas en el Cairo porque era amigo de no sé quién, y bueno, cosas que yo creo que en España también nos sentimos muy identificados. Carlos. Todos. Mediterráneo, sí. Carlos, sí. Adelante. Hay un párrafo, bueno, el libro empieza, bueno, es que no quiero el spoiler, ¿no? Pero vamos, la primera frase del libro de Fati es ¿qué harías si te dieran 1.000.000 de libras? ¿no? Él habla de libras tal. Dice, era una pregunta que siempre nos hacían cuando éramos jóvenes, algo que hacía volar nuestra imaginación y que soñáramos despiertos, ¿no? Yo tenía 2 respuestas posibles: comprar un yate, contratar una orquesta y navegar alrededor del mundo con mis amigos, escuchando a Bach, Schumann y Brahms, que no es mal plan, ¿no? Bueno, decía, o construir un pueblo en el que los campesinos egipcios tuvieran el modo de vida que a mí me gustaría que tuvieran. Bueno, pues es un poco ese planteamiento, efectivamente, que luego viene la oportunidad, ¿no? Luego las cosas pues no salen como él esperaba, pero bueno, es como este otro libro de Flitbier que estuvimos también, tal. Es también la historia de un fracaso, más o menos, del cual se ha aprendido mucho, ¿no? Y bueno, hay que tropezar, ¿no? Para avanzar. Bueno, ahora que hemos mentado lo de las bóvedas, yo voy a empezar por ahí, porque es una cosa preciosa también. También se habla aquí mucho de arquitectura vernácula, que está muy de moda, de arquitectura con tierra, de la sabiduría que hemos experimentado todos en nuestras obras, que a mí los albañiles mayores a mí me han dado unas lecciones de humildad en las obras, que no voy a contar ahora, pues no es para contar tal, pero de esto me dice, joder, este tío con un cordel, me caché, llevo toda la mañana yo aquí haciendo cálculo, este vino con un cordel y ya lo ha resuelto, ¿no? Y bueno, para eso están. Mira, en la página, como te gusta, María, seguir las páginas 31 al final, ¿no? Sí. Habla, de este modo la bóveda podía construirse directamente en el aire, sin apoyos ni cimbras, sin herramientas, sin planos. Solo 2 albañiles de pie sobre un andamio y un chico debajo lanzando hacia arriba los ladrillos que los albañiles cogían con destreza, colocaban con indiferencia sobre el barro y ajustaban golpeándolos con sus azuelas.
Era increíblemente simple. Trabajaban rápido y sin preocupaciones, sin pensar siquiera de lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era un trabajo de ingeniería notable, ya que estos albañiles trabajaban de acuerdo con las leyes de la estática y la ciencia de la resistencia de los materiales, gracias a un entendimiento intuitivo extraordinario. Me salto aquí un párrafo. Dice, la simplicidad y naturalidad del método me dejaron fascinado. Los ingenieros y arquitectos que se preocupaban por buscar maneras baratas de construir para las masas habían ideado toda clase de métodos complicados para construir bóvedas y cúpulas. Pero mis constructores, al final ya, solo necesitaban una zuela y un par de manos. Esto nos ha pasado a muchos, como decía, en nuestras zonas. Que vas allí, te crees que lo sabes todo, que eres titulado, superior, sí, efectivamente viene perfectamente ahí dibujado. Bueno, me he saltado algunos trozos y sigue contando él con detalle. No pasa nada, no pasa nada. No. Se trata de proponer y que no de leerlo entero. Claro. O sea que... Eso ya haremos unos audiolibros, ¿no? Oye, pues mira, sería una ideaza. Pero efectivamente, primero una lección de humildad, efectivamente, en una obra donde tanta gente participa, cada uno tiene su papel, ¿no? Y pretender saber más construcción que un albañil de verdad, que sabemos que hay muchos que son que no son albañiles de verdad, sino que eran peones y han ascendido, tal. Pero los que saben una barbaridad, ¿no? Y efectivamente, incluso de una geometría intuitiva que nos da mil vueltas, vamos. Y desde luego también esta cuestión, ¿no? Que no solo la construcción, porque claro, Fatih, claro, se trae o digamos pone en valor de una manera muy clara la construcción tradicional, por así decirlo, ¿no? Lo acabas de leer. Entonces, claro, además él quiere hacer participar a la gente de esa construcción y esos digamos, esos pobladores, ¿no? que había que se les sacaba de un sitio y se les pusiera en otro, pues él también quería que formaran parte de ese proyecto, ¿no? Desde su sociología, desde su cultura y hasta desde la construcción, ¿no? Entonces también es muy importante la manera en la que él explica todas estas cosas, cómo se hacen las cosas, ¿no? Para que sea entendible fácilmente, ¿no? ¿No os parece? Sí, sin duda, sin duda. Además está metido en una corriente también de gente admirable, joder, que cree que las cosas bien hechas, o sea, la belleza está en lo bien hecho, ¿no? De Mr. Fuller, hay trozos que me han recordado mucho a libros de Bruno Munaris, estos del arte como oficio y tal, o sea, que ya sabéis que yo soy enemigo, se va a enfadar todo el mundo que me está viendo, yo soy muy enemigo del concepto este de la máquina de habitar o de la máquina de vivir, yo no quiero vivir en una máquina, o sea, prefiero algo que no funcione tan bien, pero joder, me llene espiritualmente y tal, y como Fatih pienso que eso viene efectivamente de un modo de hacer las cosas. Hay un párrafo, esto es un párrafo pequeño tal, en la página 56, si quieres María, que dice que el ser humano, y esto ya digo, yo creo que es que esto está, hay algún libro de Munari que tiene este mismo pensamiento, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de impactar el mundo que lo rodea con sus decisiones y cambiar su apariencia y naturaleza radicalmente. Como las decisiones del ser humano tienen tanto potencial, tanto para bien como para mal, su responsabilidad es igualmente importante. Y este es, de hecho, uno de los aspectos más importantes del dilema humano. Todas las decisiones del ser humano cambian el mundo. No puede escapar de ellas y es consciente del bien y el mal que hace, de la belleza o fealdad de lo que crea. Pero además yo diría, vamos, si lees el texto entero, que cuando habla de las decisiones del ser humano no está hablando de una cosa abstracta, está hablando de cada ser humano. Es decir, cada uno de nosotros cuenta y importa para efectivamente cambiar o no cambiar las cosas. Pero ese convencimiento lo tiene Fatih también en todo el libro, es decir, él no pretende cambiar el mundo, yo voy a cambiar el trocito de mundo que me ha tocado, es decir, que es esto, pues, la villa esta de Newburna o lo que sea, ¿no? Pero efectivamente cada uno de nosotros cuenta, cada una de las personas que nos están escuchando, arquitectos o no, o la profesión que tenga, pues tienen su trabajo que hacer. Es decir, y pensar eso, pensar que, bueno, no, que ya lo tendrá que hacer alguien globalmente y tal, pues es absurdo, claro. Fatih lo demuestra también, ¿no? Trabajo manos a la obra, ¿no? Con sus colegas, sus ayudantes, ¿no? Luego sería en ese párrafo, tiene una historia aquí muy bonita que dice, hace mucho tiempo, yo no sé si esto está inventado por él o es una vieja leyenda o algo así, dice, hace mucho tiempo, se dice, Dios llamó a los ángeles y les ofreció la posibilidad de poder tomar decisiones. Ellos la rechazaron con sabiduría, prefiriendo permanecer en su inmutable perfección en armonía con el universo. Dios luego pidió a las montañas que aceptasen la responsabilidad, pero también se negaron, contentándose con la pasividad de estar sometidas a las fuerzas de la naturaleza. Pero cuando Dios ofreció al ser humano el poder de la elección, la ignorante criatura lo aceptó porque no se dio cuenta de lo que conllevaba. Y es que así somos así de idiotas. Así que ahora, nos guste o no, el ser humano carga con la responsabilidad que intimidó a los ángeles y a las montañas y tiene la oportunidad de demostrar que es mejor que ellos. Bueno, muy bonito, yo no sé si es una historia sentimental. Bueno, luego sigue aquí contando tal del riesgo que arranca, pero bueno, es un poco...
Es una Ujú. cosa muy bonita. Es Y un libro, ya digo, que a la verdad, ratos es técnico, a ratos es poético, a ratos es inspirador, tal, pero vamos, un libro y, magnífico. y a veces es súper descriptivo también, o sea, ¿no? De cuánto pesan las cosas, cuánto cuestan, cómo llevamos, cómo se hacen, porque eso también, Cristina, desde tu labor de traducción también es fundamental, ¿no? Como decías antes, no interpretar, sino traducir, ¿no? Pero yo creo que esa tarea, ¿cómo la has vivido tú también desde ese punto? Y también de apasionarte con el libro, que nos contaste que desde que lo viste y lo tuviste en las manos en Brasil, también bueno, tanto es así que pusiste la editorial por él, ¿no? O sea que, ¿cómo ha sido esta tarea también para ti? Bueno, la traducción, lo que es el trabajo en sí, lo hablábamos, creo que el día de la cena, que Ujú. fue horrible porque era un PDF escaneado, terrible con el que trabajar, así que me dejé los ojos y ha sido muy lento, pero ha sido precioso, o sea, tanto la traducción como luego la corrección con Luis, todo, porque Fatih tiene muchos niveles y es eso, tiene la parte poética, tiene la parte espiritual, tiene la parte sociológica, tiene la parte de descripción de la sociedad en la que él vivía y luego tiene toda la parte más técnica de la arquitectura de la que evidentemente no se olvida porque yo creo que cuando él escribe este libro bueno, apela mucho a los arquitectos y a los arquitectos jóvenes para que no se olviden de esta conexión entre ellos y los que puedan llegar a ser tus clientes. Eso por un lado. Por el otro, claro, cuando yo me leí este libro estaba en este instituto con tierra y una de las cosas, yo no soy arquitecta y mi conocimiento sobre la arquitectura es mínima, pero una de las cosas que más me gustó es la vertiente sociológica que tiene y la importancia que da a la casa. Al final en la casa pasamos muchísimo tiempo. Creo que desde el confinamiento probablemente todos nos hemos dado todavía más cuenta de lo importante que es la casa, de lo que nos falta, de lo que nos sobra, de cómo nos gustaría que fuera. Y Fatih ya habla de todo eso y ya habla de lo importante que es para el arquitecto hacer una casa que sea la casa que su cliente necesita, porque antes a lo mejor el ser humano se hacía su propia casa y tenía ese conocimiento y una vez que lo olvidamos tenemos, digamos, que confiar en el profesional, en el arquitecto para que nos haga algo que no sea feo como pegar a un padre, que a veces pasa, con todo mi respeto a los arquitectos. Sí, no. Has encontrado el interlocutor Totalmente, adecuado. Sí, totalmente. No sí. sé, Carlos, No, si no, es que tienes aquí. Sí, Sí, dime, sí. dime, dime. No, que efectivamente, joder, hasta tal punto está de mal metido. Ahora, mira, tengo uno de los párrafos que he seleccionado, habla de esto que dice Cristina. El otro día en Twitter, jamás me había fijado en los planos, yo no sé si vosotros lo habéis hecho, señaló esta María Pura Moreno, que es muy entendida en la arquitectura de Fati, hasta el Sí, detalle de las trampas antiescorpiones que tienen las camas. Que los sí. sitios donde se ponen las camas en estas casas tienen debajo un detallito, esto es, efectivamente, un Aquí, detalle es que no sé si se va a enfocar y encima se está leyendo mal. Yo Sí, no sí, veo si se sí se enfoca. ve. El Vale. circulito que hay ahí que Aquí sale del está, suelo para que los aquí está. escorpiones se queden ahí, que eso me recordaba Valle Inclán cuando heredó el castillo este y se fue allí y descubrió que había ratones y entonces colgó la cama del techo para que no se subieran los ratones. Digo, sí, soluciones heroicas. Pero bueno, efectivamente, bueno, respecto a esto que decía Cristina, ya, vamos, otro párrafo con el que me identifico totalmente es esa distancia muchas veces entre el arquitecto profesional y el usuario y la arquitectura, ¿no? En la Ujú, ujú, página 84, María, dice, ujú. aquí donde pone cambio con constancia, dice, quería evitar a toda costa la actitud adoptada demasiado a menudo por arquitectos profesionales cuando se enfrentaban a la comunidad campesina. Yo diría a cualquier comunidad, pero bueno. Esta actitud mostraba una falta de consideración importante hacia la comunidad rural y resolvía sus problemas importando un enfoque urbano y sofisticado a la construcción. En la medida de lo posible yo quería tender un puente sobre el golfo que separa la arquitectura popular de la profesional. Quería proporcionar un enlace sólido y visible entre estas dos arquitecturas, que se generase a partir de características comunes, en las que los habitantes del pueblo pudieran encontrar un punto de referencia familiar con el que aumentar su entendimiento de lo nuevo. Un arquitecto está en una posición única para revivir la fe del campesino en su propia cultura. También aquí hay mucha antropología también en todo el libro, efectivamente, Ujú. de estudiar efectivamente de las raíces de toda la gente que va a usar sus casas, ¿no? Si como crítico autorizado define lo que es digno de admiración en las formas locales e incluso las utiliza, los campesinos comienzan a mirar sus propias creaciones con orgullo.
lo que antes era ignorado e incluso despreciado, se vuelve de repente algo de lo que presumir y, sobre todo, algo de lo que el campesino puede presumir con conocimiento de causa. Como consecuencia, el artesano del pueblo se ve estimulado a utilizar y desarrollar las formas locales tradicionales, simplemente porque las ve respetadas por un arquitecto. Al mismo tiempo, el campesino, que es el cliente, vuelve a estar en una posición en la que entiende y aprecia el trabajo del artesano. Esto es muy importante. Ahora no recuerdo, hay un crítico italiano, no me acuerdo del nombre, también hay un libro de arte en el que habla de la responsabilidad que tienen los snobs, esta gente a la que todo el mundo le da crédito y piensa que importante es, y van diciendo patochadas, pensando que, bueno, es que soy muy gracioso y tal. Pues no, es que hay gente a lo mejor más humilde, más lo que sea, que te oye y te hace caso, ¿no? Y eso lo propone Fati lo contrario. Oye, pues la gente que te ve como un titulado, como una persona con este hombre tiene que saber algo, pues efectivamente respetará más las costumbres, sus propias costumbres locales, si esta persona respetada las pone en valor. Que me parece también importantísimo, ¿no?, a la hora de trabajar con una comunidad, ¿no? Es un papel que tiene que ver con eso, esa distancia entre la arquitectura profesional y bueno, aquí dice la popular o tal, la arquitectura real, ¿no?, la arquitectura del ser humano, para la que se trabaja, ¿no? Sí, además, Cristina, no te estoy dejando hablar nada, ¿eh? Estoy súper pesado. Bueno. No, al contrario, oye, decir, o sea, Cristina, no sé si tú quieres hacer hincapié en algunos puntos, algo que te llamara la atención más. Adelante, por favor, que estamos aquí para hablar de esto. No, un poco con esa relación con el cliente y con el pueblo para el que construye Gurna y las casas, es uno de los argumentos que él utiliza para convencerles de que tienen, porque él, claro, él entrevista a todo el mundo y les enseña algunas de las casas piloto que hacen para ver qué les parece y qué les gustaría. Y claro, la gente no quiere colaborar porque al fin y al cabo les están echando de sus casas y colaborar con Fati sería visto un poco como una traición. Pero uno de los argumentos que les da es, bueno, ahora que vuestros hijos van a estudiar, porque justo se había implementado en Egipto todo este plan de educación para todos los niños, etcétera, pues los hijos van a estudiar, se van a ir a la ciudad y luego les va a dar vergüenza volver al pueblo y ver la miseria en la que vivís. Entonces ahí les convencía, ¿no? O sea, digamos que esa idea de la casa como progreso y la casa en la que sentirse orgullosos, a la que sus hijos podrían volver sin avergonzarse, que claro, hay que ser muy conscientes de la humildad y de las condiciones míseras en las que vivía esta gente. Y creo que muchas veces, pues sí, a lo mejor el arquitecto del gobierno profesional que se encarga de uno de estos proyectos, pues la gran mayoría de las veces no tiene esa sensibilidad, a lo mejor. No sí, sé, porque además... de ahí sabes. Sí, eso te iba a decir, Carlos. ¿Qué opinas de esto tú también? Yo estoy siempre de acuerdo con Cristina, pero bueno, eso ya lo sabéis. No, efectivamente, si es que voy a citar a Álvaro Galmés una vez más, lo hemos dicho ya varias veces, lo de esta historia el arquitecto es un antropólogo práctico. Entonces, si no es capaz de conectar con esas cosas, con estas preocupaciones, ¿no? Al final estamos todo el rato hablando de lo mismo, hemos hablado de ese regionalismo, de tal, también de la tradición, que es lo que hace, lo de si se pone en valor, claro, lo que hace efectivamente que esta gente que puede ir, estos hijos que decía Cristina, que se van a estudiar fuera y vuelven, pues reconozcan esto como propio y no es que les dé pena volver, tienen que decir, coño, no, estoy deseando volver al sitio, al hábitat, el que es mi hábitat, ¿no? Porque Fati también es muy defensor de la tradición. Sin embargo, los que pudisteis ver la exposición, los que no, pues rápidamente a Córdoba, que todavía está allí, antes de que se mueva, o os hacéis con el catálogo también, o os pasáis por centro, que hay muchos sitios donde ver ese tipo de arquitectura. Y esto me lo decía Juan García Millán, editor de Asimétricas, el día que me estuvo enseñando, que estuvimos viendo la exposición, decía, bueno, es que este hombre es increíblemente moderno. Es decir, dice, o sea, tú lo ves de lejos y dice, arquitectura tradicional, esto, bueno, está... No, lo ves de cerca y dices, bueno, esto son unas plantas revolucionarias, un modo de distribuir, un modo de hacer volúmenes, no digo ya el tema de instalaciones, etcétera, ¿no? Él mismo dice sobre la tradición, estaba buscando el párrafo mientras hablabais, en la página 58,
Dice, la tradición no tiene por qué ser anticuada y no es sinónimo de estancamiento. Además, una tradición no tiene por qué ser muy antigua, sino que puede haber comenzado recientemente. En el momento en el que una persona se enfrenta a un nuevo problema y decide cómo lo va a resolver, se da el primer paso para establecer una tradición. Cuando otra persona decide adoptar la misma solución, la tradición se mueve. Y cuando una tercera persona sigue a las otras dos y añade su contribución, la tradición queda establecida. Algunos problemas son fáciles y se pueden resolver en pocos minutos. Otros necesitan tiempo, puede que un día, puede que un año, puede que toda una vida. En cada caso, la solución puede ser el trabajo de una sola persona. Pero bueno, ese entendimiento de, efectivamente, de una tradición fija, no una tradición fija, sino una cadena en la que cada uno aporta algo, ¿no? Fati sabe que alguien vendrá después y mejorará. Moverá su tradición hacia otro sitio porque las circunstancias van cambiando. Esas firmitas, utilitas, venustas no son fijas porque el concepto de venustas cambia, la tecnología cambia y cambia las firmitas, etcétera. Pero es así, Y lo de que no hecho puedes es partir de vacío. Esto que se pretende en muchas escuelas. Ahora tengo un párrafo antes de que se acabe el club, seleccionado para los estudiantes, buenísimo. Pero esto que se pretende en muchas escuelas, de que los estudiantes partan de cero y sean originales 100%. Dice, no, se tendrán siempre que apoyar en hombros de gigantes, se tendrán que apoyar en lo anterior para crear algo nuevo. De hecho, ningún gran arquitecto ha hecho nada razonable hasta los 40 o 50 años, ¿no? Si cuando ves los primeros proyectos de cualquiera, de Kahn, de Wright, de cualquier arquitecto, lo ves y dices, joder, es que claro, hacía lo que estaban haciendo los anteriores, y no cómo vas a aprender. Y eso es un poco la tradición de la que habla Fati, que es perfectamente compatible con ser modernísimo. Y si no, ya digo, desafío a los que nos oyen y no le conocen, que busquen sus planos y dirán, joder, estas casas efectivamente son perfectamente casas de los 60, de los 70, y casas de vida moderna, con los mismos recursos o la misma tradición de la que venían. Cristina, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir de hecho? Sí, iba a decir que de hecho él coge un trozo de la traducción austriaca y se la lleva a Egipto, porque mientras que pone verdes a los arquitectos que intentan traer la arquitectura de París al Cairo con sus grandes ventanales a 50 grados, que en el Cairo evidentemente no funcionan, pero sí que se trae estas estufas hechas con cerámica que tienen en Austria en el campo, porque en Egipto sí que funciona, ¿no? Entonces sí que es verdad que además en este mundo que estamos interconectados, que viajamos y que podemos ver lo que se hacen en otros sitios, de repente hay cosas que sí que pueden servir y que se pueden plantear como tradición. De hecho, el ser humano siempre ha sido nómada y ha ido cogiendo cosas y se las ha ido llevando a otros sitios donde servían. Tampoco se ha inventado nada en ese aspecto. Sí, porque además, y no quiero dejar porque que sepáis que ya estamos entrando en los últimos 10 minutos, o sea, que se ha pasado la hora volando. No quiero dejarme este tema precisamente de las tecnologías, ¿no? Esta cuestión que comentaba antes Carlos, de esos 17 grados que Fati simplemente colocando con buena orientación la casa, utilizando los sistemas del Malcaf y los captadores de viento, poniendo un punto de agua dentro de la casa y utilizando bien las bóvedas, conseguía que el confort climático de la casa fuera posible sin necesidad de enchufar nada, ¿no? Entonces, esa situación también de eficiencia energética, vamos, a mí es que me parece fascinante. No sé, entiendo que a vosotros también, ¿no? Que simplemente con los materiales y la disposición de los espacios uno sea capaz de poner a su favor toda esa arquitectura, ¿no? Y hacerlo de manera económicamente casi cero, ¿no? Casi cero. Claro, a mí me parece imprescindible. Además, bueno, es que nos pensamos que somos la sociedad más lista de la historia, ¿no? Dice, bueno, tenemos electricidad. Si tú pusieras un timeline de la historia de la humanidad, tenemos electricidad desde hace un segundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos los anteriores eran tontos, no han tenido calor, no han tenido frío. Pues, joder, toda la vida la gente se ha organizado. Claro, y esto es un tema, dice, joder, bueno, la factura de la luz. No voy a... que igual, no sé. Bueno, es que no entres en la factura de la luz, Carlos. No quiero decir cuáles, pero joder, ahora mismo se acaba de terminar un edificio en la Castellana, no digo en qué punto, con unos muros cortina, pero ahí al sur, y joder, es que ni una marquesina. Dices, coño, estamos en 2021, que en Niugurna ya se sabía cómo controlar el clima, ¿no? Sin gastar. Ese edificio, ¿qué coste energético tiene?
Dice, cuando no hay necesidad, ¿no? Y digo, joder, es que es todo, tal, y conozco a los arquitectos, por eso que no quería tal, y me decían, bueno, es que No lo estamos digas, en no unos lo digas. cristales, ahora se usan unos vidrios inteligentes que no sé qué, digo, inteligentes, maldita sea, digo, ¿qué vidrio? ¿Cuánto ha costado fabricar ese vidrio inteligente? ¿Qué ha contaminado? ¿Qué tal? Es decir, o sea, se puede evitar, ¿no? Bueno, pero bueno, esto yo creo que todo el mundo está muy de acuerdo, pero como os decía antes con lo de la exposición esta de que está en centro-centro, luego a la hora de la verdad, las escuelas, esto no se quiere hablar de ello, los organismos oficiales, direcciones generales, tal, no dan un duro para estas cosas, ¿no? Claro, no sé, es mucho más, bueno, no sé la razón Bueno, de que todo el mundo prefiera gastar y consumir y tal. Bueno, tienes el bueno, kilovatio yo por creo las que es nubes. yo creo que es un aprendizaje y por eso está este libro aquí en nuestras manos, ¿no? Después de todas estas peripecias también, Claro, porque claro, un nosotros libro, sí, sí. creemos y proponemos este tipo bueno, de pensamiento y de enfoques, ¿no? Si ojalá esto lo hubiéramos tenido en la escuela, o yo por lo menos lo hubiera tenido en la escuela Totalmente, desde totalmente. primero de carrera. Yo no lo he tenido Y desde primero de tú eres carrera, yo, joven, María. Tú eres joven, pero vamos, yo cuando yo claro, estudié, vamos, pero al decir final, esto, bueno, al final esto es un posicionamiento casi personal, ¿no? Y el buscar otras maneras de hacer, pues yo creo que también es un posicionamiento ético vital, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, si tienes algún parrafito de este tipo de sí, utilizar, sí, sí. Sí, lo pues tenía para venga, el final. dale No que, nos va a dar tiempo da- porque tenía aquí para hablar sobre la casa, que lo bonita que es la casa mediterránea en esta bueno, forma que la plantea él. Las Bueno, casas que se agrupan. tenemos 10 minutos exactamente. No sé si quieres, o sea, nos da tiempo a leer, yo creo que tres extractos, así que elígelos. Bueno, yo leo esta arenga pensando en los Venga, estudiantes, pues yo ya sabes que opino que mis estudiantes son mucho mejores que yo y que la gente de mi edad, y yo confío en ellos. Ellos yo creo que están entendiendo que esta profesión, como todas, cada una en su tal, cambia el mundo, puede cambiar el mundo. Tenemos una influencia enorme. Entonces cada uno, vamos, yo aquí hablo de arquitectura porque es un club de arquitectura, pero sí, espero que haya clubs por ahí de abogados o de lo que sea. Mira, en la página ya al final, 292, la verdad es que, bueno, son 3 o 4 páginas fabulosas, no nos da tiempo a leerlo, pero voy a leer un poco hasta que os hartéis y ya nos pasamos a hablar de la casa mediterránea. De lo que queráis. Dice, venga. los arquitectos jóvenes que lean este libro no deben suponer que están preparados para salir y construir cuando ya lo sepan todo sobre materiales y estructuras, ni siquiera cuando sientan pasión por llevar con sus edificios la belleza a la vida de las personas. Y qué motivación más bonita. La belleza. Bueno, la misión de un arquitecto encontrará inevitablemente resistencias. Si quiere construir para el pueblo, debe entender desde el principio que tiene ante él una lucha amarga. Encontrará muchos problemas técnicos y artísticos que tendrá que resolver con la ayuda de toda su formación y habilidad, pero superar estos problemas es algo excitante y espiritualmente gratificante, como escalar una montaña. Y es posible que sea esta lucha entre las dificultades lo más atractivo de ser arquitecto. Sin embargo, existen otros obstáculos en su camino que no son técnicos o artísticos. Obstáculos que le harán dudar incluso de sus creencias más arraigadas. Cuando su sentido de la arquitectura utilice la lógica para llegar a soluciones cada vez más radicales, verá cómo brotan sentimientos traicioneros que lo tentarán para que renuncie a su misión y se conforme con la práctica general de la profesión. Me voy un poco más para abajo. Un joven arquitecto que proponga métodos tan heterodoxos sufrirá grandes dudas. Aparte de esta incertidumbre fundamental, el arquitecto se verá oprimido por todas las debilidades diarias del espíritu, la inercia, el deseo de una vida tranquila, las cuestiones del bienestar material, la reticencia a ofender a los demás e incluso el miedo simple y llano. Todos aconsejarán al arquitecto que traicione su visión creativa y sea una persona normal y respetable como todo el mundo. Todos los artistas experimentan una lucha interna, pero el arquitecto, cuando intenta convertir su visión en construcciones de calidad, lleva a cabo una lucha que también tiene lugar en el exterior. Reconocerá a sus enemigos ya vencidos, como la inercia y el deseo de la vida tranquila, atrincherados en los organismos oficiales con los que debe cooperar para el éxito de su misión. La última tentación será el enojo y querrá volverse despectivo hacia la resistencia y oscurantismo de los funcionarios con los que tiene que tratar para, finalmente, renunciar e intentar trabajar con los organismos oficiales. Para ignorar esta tentación, el arquitecto debe recordar lo afortunado que es por tener una amplia educación técnica que lo respalda. Debe recordar que para él la mera excitación de resolver problemas arquitectónicos y ver cómo se erigen sus edificaciones proporciona la satisfacción y la recompensa de un acto de creación. Dice, bueno, en cambio, para los funcionarios se trata solo de una complicación más en su rutina diaria, etcétera. Bueno, no sé si varias páginas. Pero bueno, lo que viene a decir, efectivamente, en los momentos ya de que os sintáis vencidos, pensar que el funcionario de turno está detrás del mostrador todo el día, está hasta el gorro, y nosotros, al fin y al cabo, pues por lo menos, tenemos la oportunidad lo que hay que hacer es atraer al funcionario a nuestro lado.
Que es lo que Fatih lucha también todo el libro. Veréis también el libro una lucha contra todos los organismos públicos, contra los propios habitantes que muchas veces prefieren a priori hacer las cosas mal que bien, etcétera. ¿No? Es una lucha contra todo, ¿no? La lucha de Howard Roark, ¿no? Howard Roark tenía sus problemas también, pero bueno, que efectivamente, bueno, lo bonito efectivamente es esa lucha, se vive solo una vez, que si es por, yo le digo a mis alumnos, si estáis aquí para ganar dinero, joder, anda que no hay sitios donde se gana mucho más dinero, con mucha menos preocupación, que aquí estamos con otra cosa, ¿no? Pues desde luego. Oye, Carlos, Cristina, entramos en los últimos 5 minutos. Cristina, yo no sé si quieres tú también alguna otra cuestión que se nos esté quedando. Bueno, se nos quedan muchísimas porque el libro es muy largo y el proyecto es enorme. Pero algo que tú quieras comentar así. Nada, de lo que ha leído Carlos, yo creo que es algo que se puede aplicar a muchísimas profesiones, si no a todas. O sea, todos al final tenemos esta lucha de ceder a la inercia y hacer las cosas bueno, o intentar ir más allá y hacerlas lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, el libro es para todos realmente. O sea, es la lucha personal de Fatih, que resultó ser arquitecto, pero además yo creo que muchísima gente se va a sentir identificada, porque no solamente, como contaba, o sea, no solamente es urbanista, sino que también se mete en cómo tienes que diseñar las escuelas para que los niños aprendan bien y no se sientan intimidados por el edificio, a cómo acabar con una plaga de cólera en el pueblo en el que estás construyendo. O sea, realmente era una persona muy polivalente en ese aspecto. Y el libro es maravilloso, estoy muy contenta de que lo haya sacado por fin, después de todo esto. Pues aquí está. Ahí, bueno, tenemos hoy la centralita en asimétricas. Bueno, si son pedidos, atiéndelos. Exacto, mientras sean pedidos y todos en masa a comprar arquitectura para los pobres y Hassan Fatih, estaremos contentísimos. Carlos, Cristina, se nos va el tiempo. Yo quiero agradeceros a los dos enormemente por formar parte de este gran proyecto. Sin vosotros este libro no habría salido adelante. Bueno, Cristina ha trabajado más. Yo también. Bueno, sí, ha trabajado, pesado, efectivamente, pero... Cristina ha trabajado más, pero yo creo que todos al final hemos hecho esta pieza. Somos parte de las piezas del puzzle que han hecho posible este maravilloso proyecto, muy bien, de verdad. María, para justo preverano, para el último del club. Preverano, vamos, lectores, vamos, tienen lectura de verano ideal para meditar, para estimularse, para volver en septiembre llenos de ganas de cambiar el mundo y de traer belleza y de hacer las cosas mejor. Exacto. Yo, sabéis que en todos los clubs lo digo, no va a ser el último de la sesión donde no lo diga. Por favor, id a las librerías, acudid a las librerías. Todos somos una cadena. Ya lo hemos hablado hoy con Fatih. Este proyecto ha sido conjunto de una cadena. Las librerías también son fundamentales para que este proyecto editorial pueda seguir avanzando. Y nada, el libro está disponible ya allí, o sea que hay ejemplares ya repartidos por toda España, y también, por supuesto, en nuestra tienda online. Ya lo sabéis, eso ahí lo dejo. Carlos, Cristina, muchísimas gracias a los dos. Voy a mandar desde aquí también un beso muy fuerte a Isabel, que sé que está por ahí, que también en parte ha apoyado este proyecto y lo ha vivido con nosotros. Isabel Suárez Llanos, que está por ahí, un besito. No le queda más remedio. Exacto, no le queda más remedio. También, por supuestísimo, sé que no nos va a ver desde aquí, pero por supuesto nuestro máximo agradecimiento a Francis Queré por este prefacio. También Luis Fernández Galiano, que fue quien facilitó ese contacto también. Hay un mogollón de gente aquí a la que hay que agradecer. Esto ha sido una cadena gigante. Tenéis toda la historia aquí contada y, sobre todo, y lo más importante, haber dado este espacio a Hassan Fatih, que nosotros creemos fundamental y que tiene que seguir siendo así. Así que aquí vamos a seguir en la lucha con todo. Mira, nos dan las gracias por la presentación y, sobre todo, por el trabajo realizado. Un abrazo y muchas ventas y ediciones. Pues claro que sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad, a todos y a todas los que estáis ahí detrás todos los días con el club. Os veo el viernes, ¿vale? Que ya para despedirme de vacaciones. Carlos, Cristina, un abrazo enorme. Gracias a los dos, de verdad, por todo el trabajo. Gracias, de verdad. María. Gracias de corazón. Nosotros, María. Un beso muy fuerte y nada, nos vemos el viernes aquí para despedirnos
hasta el curso que viene, septiembre, ¿vale? Un besito muy fuerte, Carlos, Cristina, gracias. Bueno, Chao.